El destino, en su crueldad inescrutable, a menudo se deleita en devorar los momentos más hermosos, transformándolos en tragedias de una magnitud que desafía la comprensión humana. Hoy, nos adentraremos en una de las peores desgracias que la vasta y enigmática Rusia ha guardado bajo su manto de misterio: el incidente de Hamar Davan. Una historia que incluso décadas después continúa sembrando la duda y el horror en el corazón de quienes se atreven a escudriñar sus detalles, desafiando las explicaciones oficiales y abriendo la puerta a interrogantes que quizás jamás encuentren respuesta. Bienvenidos a La mirada del vigilante. Era el final de las vacaciones de verano. Un tiempo de alegría y despreocupación que aún se aferraba a los días soleados de Rusia. Un grupo de kayakistas, deslizándose por las serenas aguas del río Sunsangan-Chulutai, fue el que hizo el macabro hallazgo que pondría en marcha esta oscura cadena de eventos. En la orilla, una figura juvenil, desorientada y con el semblante marcado por un trauma inconfundible, yacía como un espectro. Su cuerpo, demacrado por la falta de alimento y el descuido, era el testimonio mudo de una lucha por la supervivencia que había llegado a su límite. Rápidamente los kayakistas, movidos por una humanidad instintiva, la auxiliaron, proporcionándole alimento y los antibióticos necesarios para combatir lo que fuera que la aquejaba. Su destino inmediato fue la comisaría local, un refugio en medio de la desolación. Sin embargo, el trauma que la había consumido era tan profundo que le arrebató la voz, sumiéndola en un silencio desgarrador que se prolongaría por varios días. Fue entre sus escasas pertenencias donde se halló su identidad: Valentina Autochenko, una joven de 17 años. Aunque su nombre no figuraba en ninguna lista de personas desaparecidas, sí apareció en el registro de un grupo de excursionistas escolares que se habían adentrado en la majestuosa, pero traicionera, cordillera de Hamar Davan y que, alarmantemente, aún no habían regresado. El tiempo, implacable, y el estado de shock de Valentina, que le impedía articular cualquier palabra coherente, no jugaron a favor de los esfuerzos de búsqueda. 20 días después de su rescate, los helicópteros policiales sobrevolaron la remota cordillera, solo para encontrar los cuerpos sin vida de sus compañeros. La investigación, con una rapidez que levantó sospechas, se cerró con una conclusión aparentemente simple y a la vez insatisfactoria: muerte por hipotermia. Una explicación que no solo dejó perplejos a los investigadores y a los experimentados excursionistas, sino que, sobre todo, no logró convencer a la única testigo y superviviente, Valentina Autochenko, cuyo silencio forzado guardaba una verdad mucho más aterradora. Este precipitado cierre solo añadiría una capa más de misterio a lo que ya era una tragedia inexplicable, sentando las bases para las profundas controversias que surgirían más tarde. Pero la verdadera odisea, el génesis de esta pesadilla invernal, había comenzado varios días antes, en el crepúsculo de un receso de verano. Ludmila Korovina, una mujer de 41 años con una vasta experiencia en la montaña, líder del grupo de senderismo Azimut de la Escuela Pedagógica de Petropavlovsk, se hallaba inmersa en la preparación de una nueva excursión. Su meticulosidad era legendaria, y cada aspecto de la expedición era considerado con una precisión casi obsesiva. El itinerario y el cronograma fueron definidos al milímetro, así como la ruta de ascenso a la montaña Kanulum, una travesía clasificada como de nivel 3, un desafío medio que, en condiciones normales, no presentaba un riesgo excesivo. De hecho, la zona de Hamar Davan era popular entre los turistas, y se sabía de la presencia de otros 3 grupos en la cordillera, incluyendo uno al que pertenecía su propia hija, Natalia, de 16 años, quien se había embarcado en una subida aún más exigente, de nivel 4. Esto, en la mente de Korovina, minimizaba el riesgo percibido para su grupo. Las provisiones y el equipaje fueron enlistados con rigor y los miembros del grupo, elegidos personalmente por ella, eran jóvenes pero prometedores: Alexander Sayaklisin, un hombre de 23 años, Tatiana Filipenko, una joven de 24,
Denis Shavakin, de 19, Victoria Celesova, de 16, Timur Vaponov, de 15, y la joven Valentina Utochenko, la eventual protagonista de esta historia de supervivencia y horror. El viaje comenzó el 1 de agosto, partiendo de Irkutsk en tren hasta el pueblo de Murino, el punto de inicio de su travesía a pie al día siguiente. Recorrieron la cuenca del río Langutai, ascendieron por el río Burayunkatsuk y finalmente comenzaron el ascenso hacia la cumbre de la montaña Kanulum. El clima al principio les sonreía y el grupo avanzaba a un ritmo excelente, haciendo un tiempo admirable. Sin embargo, la montaña, en su capricho, les tenía preparada la primera tragedia. Al alcanzar una meseta en la cima de la cuenca hidrográfica que unía los ríos Anigata y Vaiga, el cielo, que minutos antes había prometido un día más de tranquila marcha, se desgarró con una furia inesperada. Según el desgarrador testimonio de Utochenko, se desató una tormenta de vientos feroces y una lluvia incesante que los desorientó por completo. Atrapados en la intemperie, sin un refugio adecuado, se vieron forzados a acampar en un claro en medio de un valle, un lugar expuesto a la furia de los elementos. La naturaleza implacable les negó incluso el consuelo de una fogata. La carpa, frágil ante la embestida del temporal, no resistió la noche, obligándolos a rearmarla a las 4 de la madrugada. Despertaron con todos sus sacos de dormir empapados, una cruel señal de las duras condiciones a las que se enfrentaban, según se relataría en el diario del excursionista. Solo al amanecer, cuando el clima finalmente amainó, pudieran encender una fogata y disfrutar de un desayuno frío y tardío. Era el 4 de agosto, y aunque el plan original contemplaba que al día siguiente se encontrarían con el grupo de Natalia para regresar juntos, ese día, marcado por la fatalidad, nunca llegó. La cordillera había comenzado a reclamar sus vidas. Al amanecer del día siguiente, con el aire aún pesado por la tormenta de la noche y la esperanza diluyéndose con cada minuto de frío, el grupo inició el descenso. Un descenso que se convertiría en un viaje hacia el abismo. Krisin, quien se encontraba en la cola del grupo, fue el primero en romper el silencio con gritos de ayuda, un sonido que desgarró el ambiente de la montaña. Al voltearse, la imagen que se reveló ante los ojos del grupo fue dantesca, un cuadro de horror que quedaría grabado en la memoria de la única superviviente. La sangre brotaba de los ojos y oídos de Krisin, un espectáculo macabro que anunciaba una agonía incomprensible. Su voz, antes un grito desesperado, se enmudecía por la espuma que brotaba de su boca, una señal de una afección interna que superaba cualquier explicación lógica. Finalmente, su cuerpo se desplomó en el suelo, retorciéndose en convulsiones. Ludmila Korovina, la líder experimentada y responsable, se apresuró a su rescate, su instinto de protección más fuerte que cualquier atisbo de miedo, pero al llegar junto a él, la montaña reclamó su siguiente víctima. Sin previo aviso, Korovina sufrió los mismos síntomas horribles, cayendo convulsionando sobre el cuerpo de Krisin. Una imagen de doble tragedia. Filipenko, valiente o quizás impulsada por la desesperación, se acercó también, solo para encontrar el mismo final espantoso. Mientras su cuerpo se retorcía en convulsiones incontrolables, se agarraba desesperadamente la garganta como si luchara por cada aliento en un intento desesperado por respirar. Su agonía la llevó a arrastrarse, golpeando su cabeza contra las rocas, buscando quizás una forma de precipitar un final inevitable o aliviar un dolor insoportable. Los pocos supervivientes restantes, paralizados por el terror y la incomprensión de lo que estaban presenciando, intentaron huir, una huida que se convertiría en otra carrera contra la muerte. Pero el destino, o alguna fuerza invisible y maligna, los atrapó. Celesova y Vaponov cayeron desplomados, sus vidas se extinguieron en medio de vómitos de sangre y la desesperación de arañarse el cuello mientras se arrancaban la ropa. Un intento instintivo y primitivo de liberarse de lo que los consumía. Finalmente, antes de que pudiera completar su escape, Shavakin, el último en la fila, sucumbió también, su cuerpo entregado a las convulsiones mortales. Utochenko había quedado sola, la única testigo de un horror indescriptible. En su desesperado escape, logró encontrar la relativa seguridad de un bosque donde, con lo poco que le quedaba de fuerzas, armó un campamento improvisado para pasar la noche. La supervivencia, sin embargo, era imposible sin provisiones en la desolación de la cordillera siberiana. Así, a la mañana siguiente, con el corazón encogido por el dolor
y la necesidad imperiosa de vivir, regresó al lugar de la tragedia, al lado de sus compañeros caídos para recoger víveres, objetos de supervivencia y mantas térmicas esenciales para combatir el frío constante del verano siberiano. Reabastecida, prosiguió su arduo descenso de la montaña. Fue entonces cuando descubrió unos postes eléctricos, una señal de civilización en medio de la inmensidad salvaje que la llevaron a una radio repetidora abandonada. Allí pasó la noche del 7 de agosto, su último refugio antes de la esperanza. Finalmente, 2 días después, acampó a orillas de un río, el lugar donde la providencia, o la suerte, quiso que fuera descubierta y rescatada por aquellos caicaístas, quienes, sin saberlo, se convertirían en los primeros eslabones de una investigación llena de preguntas sin respuesta. La investigación oficial del caso, lejos de esclarecer los hechos, sumió al incidente en una maraña de controversias que contradijeron flagrantemente los recuerdos de Otochenko. A pesar de su testimonio, la causa oficial de la muerte fue atribuida a la hipotermia y a paros cardíacos. El investigador a cargo, Yuri Kulis, llegó al extremo de culpar a Korovina de negligencia, sugiriendo que los jóvenes habían sufrido de hambre y falta de vitaminas. Sin embargo, la propia Otochenko, con una lealtad inquebrantable hacia su líder, se encargó de limpiar su imagen, asegurando categóricamente que no solo habían comido bien durante la expedición, sino que Korovina era extremadamente meticulosa y responsable, llegando incluso a prohibir el alcohol en sus grupos. Los rescatistas Valery Tatarnikov y Vladimir Sinov, por su parte, consideraron imposible que los excursionistas hubieran muerto de frío, una opinión que sumaba peso a la disidencia. Apuntaron hacia el mal de altura como una posible causa, señalando sus síntomas característicos: dolor de cabeza, vómitos, cansancio, confusión, dificultad para dormir y mareos. En casos más graves, mencionaron la disnea, o dificultad para respirar, y el edema cerebral. Sin embargo, esta teoría también tenía sus fisuras. El mal de altura, en su grado más leve, ocurre a partir de los 2.000 metros, y los casos graves superan los 3.000 metros. El grupo se encontraba entre los 2.250 y 2.000 metros, justo en el umbral del riesgo leve y sin una exposición prolongada que pudiera justificar una evolución tan fulminante, lo que podría desvirtuar esta hipótesis. Otros excursionistas, como Vladimir Borsenkov, y miembros de la operación de búsqueda, como Nikolai Fedorov, sugirieron una teoría más esotérica pero plausible: la desorientación causada por infrasonidos. Estos, frecuencias inaudibles producidas por los vientos de montaña, aunque no son letales por sí mismos, pueden generar pánico, confusión e incluso convulsiones, efectos que se exacerban en presencia de estrés o agotamiento previos. Es una explicación que, aunque plausible, deja abierta la inquietante pregunta de por qué la investigación se cerró tan rápidamente bajo la etiqueta de hipotermia, culpando sin pruebas a la líder Korovina. Esto abre la puerta a explicaciones alternativas que quizás hubieran sido incómodas para los gobiernos soviéticos de la época. Una de las teorías más inquietantes postula la posibilidad de un experimento militar. Aunque la zona de Kamar-Davan es turística, existen pruebas de que en esa región se probó el Novichok, un potente agente nervioso. Los síntomas de los jóvenes, incluyendo hematomas pulmonares por quemaduras internas, dificultad para respirar, convulsiones y espuma en la boca por las toxinas, coinciden escalofriantemente con los efectos de este agente. Otra teoría apunta al consumo de toxinas al beber agua contaminada del lago Baikal, un cuerpo de agua milenario donde la planta de celulosa Baikalask vertía residuos tóxicos industriales desde los años 60 hasta bien entrados los 90. El lago Baikal, el más antiguo y profundo del mundo,
es una fuente inagotable de historias sorprendentes, desde un ecosistema único con especies desconocidas hasta relatos que rozan lo paranormal, extrañas imágenes satelitales que muestran esferas bajo el agua, múltiples avistamientos de ovnis, misteriosas desapariciones e incluso informes desclasificados de la Unión Soviética donde soldados afirmaban haber tenido encuentros con humanoides subacuáticos que vestían extraños trajes plateados, como si sus profundidades ocultaran una civilización avanzada. ¿Qué sucedió realmente en la cordillera de Kamar-Daban? ¿Qué fuerza incomprensible consumió la vida de aquellos jóvenes? Lamentablemente, estas preguntas, envueltas en el velo de un misterio que desafía el tiempo, quizás jamás obtengan respuestas definitivas, dejando el incidente de Kamar-Daban como un eco persistente de lo desconocido, una advertencia de que la naturaleza, y quizás algo más, siempre guarda sus secretos más oscuros. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.